Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios y sobre todo que sea una gran bendición en esta porción de la Confesión Bautista de Fe que vamos a estar desarrollando. Si bien hemos estado caminando por varios capítulos ya de la Confesión Bautista, entraremos en el sexto párrafo de la Divina Providencia. Vamos a dar gracias y pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga en esta clase. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas. Permite que sea de gran provecho espiritual cada palabra que vayamos a exponer aquí, Señor. Que las Escrituras sea quien nos revele tu verdad. Y te agradecemos, Dios mío, por estos creyentes del pasado que desarrollaron este documento tan importante y útil para el crecimiento de la iglesia. Señor, bendícenos y permite que sea de gran ayuda espiritual para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Mis hermanos, si vuelvo de nuevo a tocar un tema que siempre, cada vez que hablamos de esto, no deja de ser controversial y no me atrevería a llamarlo controversial como difícil de comprender. Y ya que estamos en el párrafo número 6, que se titula, que viene hablando directamente sobre la providencia divina y la reprobación. Y es un tema, como siempre, bien difícil. Y es que estaremos analizando este párrafo de la Confesión Bautista de Fe. Y ya que de por sí es bastante difícil, pero totalmente bíblico. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento, habla de una elección. Es una realidad. Es difícil comprender y a veces quizás podemos erróneamente tildar como injusto a nuestro Dios y por eso es tildar erróneamente injusto a nuestro Dios, porque vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo textos sobre la culpabilidad del hombre y la toma de decisiones para su propia gloria de nuestro Señor. Y entonces, como creyentes, nosotros debemos confiar en que es un Dios justo. Dios lo ha mostrado a lo largo de toda su historia, a través de sus decretos, a través de su creación, que es el cumplimiento y la divina providencia, que es su decreto en práctica o su gobierno en práctica. Vemos cómo a lo largo de todos estos párrafos estamos viendo cómo Dios ha provisto tanto las causas secundarias, siendo Él la causa primaria, para que por su gloria y por su voluntad y por su omnipotencia, todas las cosas funcionen y vayan hacia el destino final, que es para su gloria eterna. Y dentro de todas las cosas, hoy estaremos viendo sobre la reprobación. Y como habíamos estudiado anteriormente en el decreto, vemos que simplemente en el mero hecho de que Dios haga una elección para salvación, automáticamente está haciendo ¿qué? Una elección para reprobación. Si habíamos puesto el ejemplo, si de 3 plumas que tengas o lapiceros, tú escoges a 2, automáticamente estás desechando ese tercero. Entonces, esa acción de elección para salvación está automáticamente haciendo una doble elección, una para salvación y una para reprobación. Ahora vamos a estar viendo en 3 puntos este párrafo que es bastante interesante, bastante importante. Y vamos a estar viendo como primer punto el pecado del hombre. Y cuando me refiero a hombre, no solamente es el macho varón masculino, el alfa, estamos viendo al ser humano como su conjunto, tanto hombre como mujer. Segundo, vamos a estar viendo la acción justa de Dios.
Y tercero, vamos a ver el resultado del pecado del hombre. Y entonces leemos en la confesión: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, quienes Dios como juez justo ciega y endurece por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podrían haber obrado en sus corazones. Bueno, un texto que vamos a estar viendo y que de hecho hemos tocado en otras ocasiones, del cual hace un despliegue de lo que es la elección de Dios, pero a la vez está llevando la culpabilidad del hombre. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1. Y en este texto estamos viendo los versículos 24. Aquí Pablo, siendo el autor de esta carta, él describe versículos antes que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero después de estos dos versículos, él empieza a entrar en lo que pudiéramos decir la necesidad del evangelio hacia estas criaturas. ¿Por qué? Y entramos en lo que es la culpabilidad del hombre. Y este es un texto que realmente cada vez que tenemos que hablar de la elección, tenemos que tocar, o de la reprobación, en esencia la reprobación, tenemos que tocar precisamente este párrafo. Porque es lo que declara, abre y nos ilumina la esencia del ser humano, que es su pecado y hasta dónde llega, las consecuencias que le trae al ser humano. Vemos entonces en el Romanos capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí vamos a estar viendo no solamente el pecado del hombre, estamos viendo que él voluntariamente ha hecho una negación de nuestro Señor, de Dios, tratando de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y si vemos el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primeramente, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Cambiar la justicia de Dios. En el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí estamos hablando de que el ser humano conoce a Dios. De una manera general, el ser humano conoce la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre, ¿qué? No tiene excusa. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no estamos hablando de personas que no creen de que de la nada salió todo y que nada se fue y que todo fue hecho de que nadie hizo nada, si fue un experimento o no. Estamos hablando de personas que conocen la existencia de Dios. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí empieza parte de la profundidad del pecado del ser humano: quitar a Dios y elevar él su conocimiento, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí vemos toda clase de inventos que ha desarrollado el hombre para buscarle una explicación aparentemente lógica a una creación de Dios, de que el hombre salió de mono, etcétera, etcétera. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y reptiles. O sea, no es solamente quitar a Dios, porque hay una necesidad en el ser humano de adoración por creación. Nosotros somos adoradores por creación. Y si quitamos al Dios correcto,
vamos a poner a un Dios incorrecto porque alguien nosotros necesitamos adorar por naturaleza. Y ahí entonces de todo tipo de criaturas inventadas por el hombre y algunas tratadas como dioses inmerecidamente, dice, por lo cual Dios cambiando estas cosas, y aquí entramos en el texto que nos llama primera de Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene lo que podríamos llamar, entrar en el segundo punto que estaremos viendo en este párrafo, que es la acción justa de Dios. Y aquí vamos a ver cómo Dios ciega, endurece, niega, retira y deja al hombre. Y vamos a ver varios textos como este mismo dice, por lo cual también Dios lo que. ¿Qué dice en el texto? Dios los entregó. Y esto es muy importante, hermano, que se sepa. Aquí vamos a ver cómo Dios endurece, cómo Dios niega, cómo Dios ciega, cómo Dios retira. Pero cuando Dios hace eso, Dios no está obligando al hombre a pecar, de modo de que Dios es culpable del pecado del hombre. No, simplemente que cuando Dios retira su gracia, el hombre por naturaleza por su naturaleza pecaminosa, él va a hacer lo que por naturaleza él es, y es pecador. Como decía alguien, nosotros no somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Nosotros desobedecemos a Dios porque por la naturaleza caída, heredada de Adán y Eva, esa es nuestra condición. Nosotros vamos única y exclusivamente solo al pecado. Sin esa gracia que Dios pone en nosotros y es la cual nos tiene aquí adorándole hoy, sin esa gracia el hombre irremediablemente va a ir a buscar lo malo, va a ir a hacer lo que Dios odia, porque esa es la naturaleza caída que tiene el ser humano. Entonces, vemos en el versículo 26, por esto Dios, vuelve de nuevo la palabra, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aunque estos términos nos parecen quizás un poco duros, pero simplemente lo que estamos viendo es, no es Dios poniéndote para que tú peques, es Dios quitándote. Esto es lo que tú andas buscando. Bueno, yo te voy a poner donde tú quieres estar. Y simplemente, ¿cuáles son los resultados que vemos? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó para hacer según la concupiscencia de sus corazones. Simplemente que Dios lo que ha hecho fue, ¿qué fue lo que hizo? Retirar su gracia. Por cuanto eso nos da la explicación de que el ser humano es pecador no porque Dios lo ha hecho pecador, sino porque él voluntariamente ha decidido amar más las tinieblas que la luz. Y eso fue lo que el apóstol Juan dijo cuando estaba escribiendo el Evangelio según San Juan. Decía, porque la luz vino ¿a qué? A este mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Esa es la característica, la naturaleza del ser humano. Vamos a ver en Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Y algún hermano que tenga el texto, por favor, que se paren el micrófono y lo lea. Romanos 11, del 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dijo, espíritu. Dios les dio. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
La palabra estupor significa que Dios le dio un espíritu de asombro, de como que de espanto. Y dice que le dio un espíritu, dice, y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y yo quiero hacer una aclaración, porque vamos a estar viendo en todo este párrafo cómo Dios está entregando a estas personas, cómo Dios le está quitando su gracia, cómo Dios le está retirando la capacidad de entender. Mis hermanos, yo no veo en la calle un impío, porque recuerden como dice, y quiero que retomemos nuevamente la primera oración del párrafo que estamos leyendo. ¿Algún hermano que me lo lea? De la Confesión Bautista de Fe. Primera oración. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece por sus pecados. Ahí, déjalo ahí. ¿Qué características tienen esos hombres? Malvados e impíos. No estamos viendo personas que día y noche se están postrando de rodillas, levantando las manos al cielo. Señor, líbrame de esta condición. Y Dios, como hombre recto, sin piedad, le está diciendo, no, tú quédate ahí porque yo te voy a mandar al infierno. No. Estamos viendo que son hombres que malvados e impíos. Simplemente que lo que estamos viendo es un tratamiento de un Dios todopoderoso, pero con toda justicia y santidad, que le está dando el justo tratamiento al ser humano. Ahora, hermano, y más que nada, quiero que recuerden algo. Todos nosotros estábamos en esa condición. Porque no quiero tampoco que veamos a los impíos como te lo mereces, porque tú no quieres amar a Dios. No, nosotros estábamos ahí también. Y Dios tuvo la misericordia ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, en que su espíritu reposara en nosotros y nosotros viniéramos de muerte a vida y hoy abracemos con toda bendición esta manifestación de Dios. O sea, lo que estamos viendo es que Dios es justo. Pero del lado acá de la ventana donde estamos nosotros vemos el amor inmerecido que Dios tuvo para con nosotros. Porque nos dio lo que no merecíamos, que era su perdón, y no nos ha dado lo que merecíamos, que es su castigo. Entonces, mirándolo de esa manera, es que podemos ver todo el tratamiento de Dios, de su providencia con los réprobos, pero siempre mirándolo con una perspectiva de misericordia. Hermanos, nosotros también estuvimos ahí. Sigue diciendo. Entonces, lo que pasa es que como malvados e impíos, ellos no buscan acercarse a Dios ni abstenerse de ese mal. Simplemente que ellos están actuando según su naturaleza. Y quiero que busquemos Deuteronomio capítulo 29, versículo del 2 al 4. Sí. Moisés convocó a todo Israel y les dijo delante de sus ojos: ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo vio 10 maravillas que Dios le mandó como plaga a Faraón. Ellos vieron la mano poderosa de Dios librándolo de Faraón, pero eso no quedó ahí. Ellos vieron el mar rojo abierto, caminando en seco al lado de 2 paredes de agua, cruzando todo un pueblo.
Ellos vieron cómo Dios sepultó bajo el agua a un ejército de miles de soldados, como era el ejército egipcio, cuando los cubrió de esa agua. Ellos cruzaron del lado allá, pero ¿qué fue lo que un tiempito más tarde, no creo que haya sido muchos días, ahí vemos al pueblo quejándose? Tú nos libraste de Egipto para matarnos aquí de hambre y de sed. Por eso es que Dios no los endurece porque Dios se divierte machucando a las personas. Dios endurece porque se cansa de la rebeldía del hombre. Y Dios les muestra, le dijo, ustedes han visto. Moisés después llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto y Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Era para que ustedes hubieran creído en Dios. Era para que ustedes hubieran, Señor, gracias, y hubieran estar ofreciendo holocausto día tras día en agradecimiento después de 420 años de cautiverio. Era para que el pueblo de Dios estuviera agradecido. Pero eso no es lo que vemos aquí. Vemos de hecho toda esa nación como falleció en el desierto, toda esa generación, por sus pecados. Entonces, ¿sí, hermana? Pero dice el versículo 4 que, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Sí, hasta el hoy es hasta donde ese libro se había escrito. Exactamente, dice, pero hasta hoy Dios no les ha dado el Espíritu. ¿Por qué? Porque son personas rebeldes. Estamos hablando de malvados e impíos. Y ahí es donde vemos cómo, por eso la historia del rico y Lázaro, cuando el rico ya estaba en el infierno, y él decía, no, mándale a mis hermanos a alguien. Yo creo que si ven a alguien de aquí a allá, ellos van a creer. Y él le dijo, no, ni aunque vean a un muerto resucitado, ellos van a creer. ¿A quién vio el pueblo de Israel muerto y resucitado? Al Señor Jesucristo. ¿Y creyeron? No, no todos creyeron. Entonces no es por lo que veas, es por la obra de resurrección que Dios hace en nuestros corazones. Pero ahí vemos cómo el hombre persiste en la condición caída de no querer darle la gloria y la honra a Dios. Seguimos entonces. Por eso vemos entonces que estas personas no solo continuaron pecando, sino que la poca presencia de algún don espiritual se les retira. Y es aquí cuando vemos en nuestra confesión de fe, dice, no solo les niega su gracia, por lo cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones, sino que a veces también les retira los dones que tenían. Y vamos a ver el texto de Mateo capítulo 13, versículo 12. ¿Sí, hermano? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sí, exactamente. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de personas que a lo mejor se sentaron en un banco junto con nosotros, personas que pensamos nosotros que eran creyentes, que abrazaron la gracia, que abrazaron las bendiciones de ser parte de la familia, del pueblo de Dios, o de participar de una congregación, mejor dicho, pero vemos cómo aún esas personas, la poca iluminación que pudieran tener, se les es quitada. Y me salta siempre un ejemplo, este cantante, vamos a llamarlo cristiano, Jesús Adrián Romero. Yo no sé a cuántos de ustedes, pero cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí sus canciones realmente eran impactantes para mí. Como un hombre,
y yo les invito un día, si que ustedes escucharan la canción No es como yo. Es increíble la doctrina que trae esa canción. Y cómo entonces ahora un hombre que cantó dando la gloria a Dios de una manera exuberante, usando instrumentos musicales, tenía el don de la música, la voz para alabar a Dios, tenía un talento para escribir canciones que alababan a Dios, y ahora está diciendo de que no, hay que adorar lo que se ve, lo que no se ve, no hay que... O sea, ahí vemos cómo Dios le retira el don que un día tuvieron, y aún lo poco que tuvieron se les es quitado. Es terrible la condición postrera después tú haber abrazado o haber pertenecido o haber estado en contacto con hermanos que adoraban la palabra de Dios. Ahí lo vemos. Y a ver si hay, creo que hay otro texto más que habla de eso. No, es ese. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la condición, el pecado del hombre, pero también estamos viendo que aparte de la condición del hombre, Dios lo endurece, lo ciega, le retira su gracia, pero estamos hablando de que esa acción que Dios hace no hace que el hombre peque. Dios no está obligando al hombre a pecar, quitándole eso, simplemente lo está dejando en su propia concupiscencia de sus corazones o en los propios deseos pecaminosos de su corazón. Y por supuesto, si tú le quitas la baranda y la luz, él va a lo más abajo, sin freno. Él va única y exclusivamente a pecar. Y lo podemos ver en la palabra de Dios cuando el Señor dice en Génesis capítulo 3, versículo 5, que dice, porque los designios del hombre son de continuo únicamente al mal. Vemos también en el Nuevo Testamento como Dios dice, porque no hay quien haga lo bueno, aún a todos se extraviaron, no hay quien busque a Dios, todos se corrompieron. No estamos viendo angelitos o personas que están clamando a Dios, Señor, líbrame. No, estamos viendo personas que se mofan de su pecado. Ellos disfrutan pecar y no les importa absolutamente nada de Dios. Claro, estas personas, el apóstol Pedro las describe como estos ignoran de que un día Dios ya hizo juicio en Génesis, hizo juicio sobre naciones y que un día Él va a destruir todas las cosas. Ellos ignoran a ese Dios justo. Y creo que uno de los mayores problemas que puedes tener aún dentro de la iglesia es solamente ver a Dios como el Dios de todo amor. Y sí, Dios es amoroso, pero cuidado, como siempre he dicho, Dios no quiere decir que sea el abuelito consentido que le permite de todo a sus nietos. No lo es. Ese es Rey de reyes y Señor de señores. Él es santo, santo, santo. Él no va a dar al inocente por culpable. No es un Dios que nosotros vamos a manipular con nuestras acciones para convencerlo a Él y cambiar su corazón. No, 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 no. Él va a hacer que nosotros hagamos lo que Él quiere para su gloria y su honra. Esa es la diferencia. Y aún permite, de hecho, como encontramos en el Salmo, dice que Dios hace al impío para el día malo. Y son palabras duras, son palabras que nosotros podemos a veces pensar, wow, Dios es así. No, simplemente que Dios está haciendo su voluntad sobre todas las cosas, porque Él es dueño de todas las cosas. Y no podemos desligar, hermanos, este capítulo de ver a un Dios cruel. No, tenemos que ver a un Dios que ha decretado todas las cosas, un Dios soberano, un Dios que mueve todo según su voluntad. Ahora, creo que en base a esa mirada, lo que tenemos que estar es doblemente agradecidos por estar nosotros dentro de la barca que va a seguir a flote y no sobre la parte que se va a hundir. Dice así la Confesión Bautista de Fe.
sino que a veces también les retira los dones que tenían y los deja expuestos, y escuche bien esta, y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. No solo Dios les retira sus dones, sino que ellos ¿qué hacen? Que convierten todas las opciones que tienen, todos los objetos, para pecar. Y ahí es donde vemos nuevamente la culpabilidad del hombre. Hermanos, nosotros no somos buenos, somos malos, rescatados, lavados por la sangre de Cristo y justificados por Él. Nosotros no somos buenos, simplemente somos salvados. Y de hecho, las palabras que usa el apóstol Pablo, dice, porque lo vil y lo despreciable de este mundo escogió Dios. Así que posiblemente si cada uno de nosotros estamos aquí sentados, salvados y perdonados, posiblemente si Dios nos hubiera dejado en nuestros pecados, hubiéramos sido peores que los que están allá afuera. A lo mejor Dios le está haciendo un favor al mundo, habiéndonos salvado para no dejarnos nosotros en nuestros pecados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no solamente Dios le retira sus dones, sino que los que lean la oración a partir de donde dice el 19. Sí, le retira los dones y los deja expuestos a aquellos objetos que de sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. O sea, ahí no estamos viendo una acción de Dios que no, yo te voy a poner aquí para que tú peques, te voy a poner. No, simplemente que los deja ¿cómo? Al descubierto. Sé tú mismo, sé libre. El hombre no quiere ser libre, no quiere. Ahí está, mira, sin ley, ¿qué vas a hacer? Pecar contra Dios. El ser humano no sabe andar sin ley. Y a veces yo se los explico a mis hijos y a compañeros míos de trabajo. Lo mejor que Dios ha hecho al ser humano es darle una ley. Nosotros no sabemos andar sin ley. ¿Qué pasa si tú quitas los semáforos? Nos vamos a matar. ¿Qué pasa si tú no quitas las señalizaciones de las curvas? Nos vamos a matar. Los únicos que por un momento hicieron lo que quisieron fueron Adán y Eva. ¿Y en qué terminó la película? No le voy a echar la culpa ni a Adán. No me voy a poner en el lugar de que Adán, la mujer que me diste, ni que Adán, no, porque no me enseñó. No, los dos estaban en el Edén, los dos estaban frente al árbol y los dos participaron del mismo pecado. Ellos no tuvieron en cuenta la ley de Dios y pecaron. Ahora, ¿Dios lo había permitido? Sí, pero ¿quiénes pecaron? Ellos. No Dios hizo que ellos pecaran. Ellos pecaron voluntariamente. Entonces dice, vamos a ver un apoyo bíblico de esto. Vamos a buscar el Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Exactamente. Versículo 30. Y fíjense, él podía realmente haber permitido pasar al pueblo, dejarlo pasar al pueblo. Ah, no. No fue Dios que solamente no lo hizo que pecara, sino Él voluntariamente decidió entorpecer el paso del pueblo y pecar contra el pueblo de Dios. O sea, vemos cómo Dios gobierna sobre el pecado, pero vemos la total responsabilidad del hombre cuando peca contra Dios. Sigue diciendo, vamos a buscar Segunda de Reyes capítulo 8. Segunda de Reyes capítulo 8, versículos 12 y 13.
Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. Segunda de Reyes, capítulos 12 y 13. Entonces le dio a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y el 13 dice: y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Aquí que estamos viendo en el versículo 12, un comportamiento de una persona realmente siniestra. O sea, esa es la naturaleza del hombre cuando Dios le retira su gracia. Hermano, ¿verdad? No nos espantemos por nada de lo que vemos aquí, porque esto éramos nosotros. Lo que Dios en su misericordia nos ha salvado. Dios ha desplegado en nosotros la única autoridad que puede hacer Dios. Nos compartió de la naturaleza salvadora de Él aplicada en nosotros. Dios nos salvó porque Él es el único que puede perdonar pecado y salvar. Si no hubiera sucedido eso, póngale ahí en vez de Asael, póngale su nombre. Yo le pongo mi nombre porque esa es la característica del ser humano alejado de Dios. Esa es. Entonces, dice la confesión de fe, no solamente los deja, los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar, además los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Y aquí podemos ver el Salmo 81:11. Sí, hermana, si lo tienes, léalo, por favor. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Exactamente. Dice, pero mi pueblo no oyó a Dios. No lo oyó. Y entonces yo los entregué. Dice, los dejé, por tanto, en la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y aquí estamos viendo, aquí no hay nada forzado de parte de Dios. Simplemente ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Así que yo creo que el mayor castigo, hermano, que puede hacerle Dios al ser humano aquí en la tierra es dejarlo que Él haga lo que supuestamente dicen los hombres, lo que ellos quieran. Eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. Cuando ellos, porque lo que va a salir de las intenciones de su corazón, ¿qué cosa es? Concupiscencia, pecado. Por eso es que necesitamos a un Salvador, necesitábamos a Cristo. Nos era necesario nacer de nuevo. Era imprescindible, y la palabra necesario, como hemos estudiado en las Escrituras, es algo que tiene que venir. Es necesario que el Hijo del Hombre padeciera por nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es el único, es lo único que tenemos en este mundo para venir de muerte a vida. Es Él el único que nos puede iluminar, es Él el único que nos puede llamar y hacernos que nosotros entendamos y escuchar su llamado para salvación. No hay otro. Como dice el apóstol Pedro,
porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hermanos, si hoy entendemos estas palabras, yo creo que debemos estarle agradecidos a Dios por siempre, de no encontrar tropiezo en Él, de poder entender su palabra, de poder amarle, de poder ver su poderío, pero a la vez su amor para con nosotros. Yo creo que eso es algo que debemos cada creyente darle gracias. Sigue diciendo la confesión de fe. Además los entrega en sus propias concupiscencias a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses 2, 10, 11 y 12. Y a mí lo que me llama mucho la atención es cómo vemos que esto no es algo del Nuevo Testamento, no es del hombre moderno. Esto siempre ha sido el problema del ser humano. Sí, hermano. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Exactamente. Dice, ya que ustedes no quisieron recibir la verdad para ser salvos, y aquí vemos, no es que Dios le haya negado la salvación, simplemente que ellos no quisieron recibirla. Ellos fueron, Dios no los aguantó para que no fueran justos. No, ellos voluntariamente, como dice Romanos, cambiaron la justicia de Dios por injusticia. Ellos cambiaron a Dios por criatura, cambiaron la bendición de Dios por lo que es contra naturaleza. O sea, el hombre es el que ha cambiado eso. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si tú no quieres creer la verdad, bueno, cree la mentira. Cree en una ciencia que piensa de que toda esta creación fue por el Big Bang, de que no necesitamos a Dios. Quiten a Dios de las escuelas, no lo necesitamos, eso es una imposición. Quita las oraciones de las escuelas. No, eso es como la parábola que Dios explicó. Cuando vino Él, dice, limpió la casa, pero si tú sacas a Dios, dice que van a venir 7 más poderosos, 7 demonios más poderosos, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Por eso es lo que estamos viviendo hoy en las escuelas. Sacamos a Dios, ¿qué va a entrar? Ideología de género. Sacaron a Dios, ¿qué va a entrar? La casa, si tú dejas la puerta abierta y sale, algo va a entrar. Y si sacas lo bueno, sacas la verdad, sacas la bendición, no va a entrar bendición nuevamente, va a entrar lo opuesto. Y es lo que nuestros hijos están viviendo. Están siendo plagados de toda una enseñanza diabólica, eso no tiene otra palabra. Entonces, que no nos sorprenda que venga un niño de 17 años, que venga con una R15 y mate a 20 personas en una escuela. Claro. Le prohíbe la Biblia en las escuelas, pero sin embargo sí se la das en las cárceles. Yo creo que si se la enseñaran en las escuelas no llegaran a la cárcel. Pero ese es el resultado. Ese es el resultado. Pero eso es parte también del corazón del ser humano. De querer amar más las tinieblas que la luz. Ese es el resultado. Sigue diciendo la confesión de fe. Además los entrega en sus propias concupiscencias a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual llega a suceder, y escuchen bien esto, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. O sea, yo he escuchado muchas veces, en Facebook, de situaciones que le pasan a personas, y esa es una acción que Dios usa para traerlos a Él. Pero otras veces vemos que esas mismas acciones hacen que esa persona, y los vemos hablando
No, porque yo estoy bien molesto con Dios. Porque Dios no me... Ahí lo vemos el resultado. La misma situación con dos resultados diferentes. El llamado de Dios se acerca a Dios. El que no es llamado por Dios, lo que hace es odiar más a Dios. Pero no fue por culpa de Dios. Fue por su propia naturaleza y su inclinación pecaminosa que ha tomado esa decisión. Y quiero terminar con estos textos que vamos a buscar. Éxodo capítulo 8, versículos 15 y el 32. Y aquí vemos el ejemplo, cada vez que hablamos de dureza de corazón, ¿a qué texto nos llama la atención? El faraón. Vamos a ver. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y el 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Exactamente. Ahí vemos la acción de Faraón. ¿Qué fue lo que hizo? Endurecer su corazón. Ya habíamos visto cómo dice que Dios endurecía el corazón, pero aquí no estamos viendo la acción de Dios, sino el resultado de el endurecimiento del corazón de Faraón. Así podemos ver también Isaías 6, capítulo 9, Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Isaías 6, capítulo 9 y 10. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y el 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Wow. A veces estamos en el culto de oración y a veces nos cuesta trabajo buscar un motivo para darle gracias a Dios. Y está el pastor, bueno hermano, si tiene alguna acción de gracia, y nosotros nos ponemos, bueno, ¿de qué doy gracias? Hermano, dale gracias de que tú eres salvo. Dale gracias de que Dios tuvo misericordia de ti. Dale gracias de que tus pecados son perdonados. Dale gracias que Dios te está haciendo caminar en sus caminos, en esas buenas obras. Dale gracias que tú te pones de rodillas y puedes orarle a Dios y Dios te responde. Dale gracias aún cuando estás siendo disciplinado. Dale gracias que cuando tú pecas, ahí puedes ver la disciplina de Dios. Porque Dios a quien ama, disciplina, dice, y corrige al que tiene como hijo. Dale gracias a Dios cuando tú estás en diversas pruebas. Porque es que Dios te ama. Ahora, corre a los pies de Cristo cuando tú pecas y nada pase. Cuando tú pecas y no te duela. Cuando no te interesa leer la Biblia. Cuando no te interesa orar. Corre. Corre, pero ve a la cruz de Cristo. Decían los puritanos que por cada pecado, por cada vez que ellos pecaban, ellos miraban 10 veces la cruz de Cristo. Dice que Dios no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Esa es la misericordia que Dios nos ha dado. Hoy podemos venir a la cruz de Cristo. Hoy es el día de redención. Quizás en 1 hora, quizás en 2 horas ya no contemos contigo. Quizás Dios te llame. Quizás aprovecha, hoy es el día que Dios perdona pecado. Hoy las palabras del Señor Jesús pueden estar en tu corazón y estarte haciendo la invitación, estarte llamando para la resurrección espiritual. Mientras haya vida, hay esperanza, dice la palabra de Dios. Pero ¿hasta dónde dura la esperanza? Hasta que se acabe la vida.
Quiera Dios que los que estamos y los que escuchen esta clase les sirva para venir a los pies de Cristo si aún no has venido. Y que los que ya están a los pies de Cristo, que pueda servirle para fortalecerse más en el Rey que tenemos, un Rey amoroso, justo, que castiga el pecado, pero que salva y salva para siempre. Quiera Dios que tengamos esa dicha. La tenemos, Dios nos ha perdonado nuestros pecados y los hace una vez y para siempre. Su sacrificio cumplió todas las expectativas de Dios. Por eso es el único que puede salvar y perdonar pecados. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por una vez más, Señor. Tú nos muestras lo malvado que éramos, Señor, pero la grandeza de tu salvación, de tus misericordias. Gracias, Padre, por no hallar tropiezo en ti. Gracias, Padre, por amar tu palabra, por arrepentirnos de nuestros pecados, por escucharnos, por salvarnos, por hablarle a nuestro corazón y nosotros entender, Padre. Gracias, Señor. Ahora te rogamos por el resto de este día, Padre, que sea de gran bendición a nuestras almas y que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que practiquemos lo que escuchemos, Señor. Mira que por los méritos de tu Hijo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Bueno, hermano, estamos despedidos.